Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de estudios sociales. Este día estudiaremos el tema tiempo atmosférico y clima de El Salvador. Vamos a empezar haciendo esta pequeña actividad, la cual dice: colorea el estado del tiempo de esta mañana. Lo que van a hacer es observar los tres tiempos que están acá. Está soleado, está semisoleado, está nublado y lluvioso, ¿verdad? Entonces ustedes van a recordar cómo amaneció este día y dependiendo de eso van a colorear cuál tiene más semejanza. Luego de haber hecho eso, si tienen el libro me lo hacen ahí, y si no, pues me van a dibujar el tiempo de esta mañana en su cuaderno. Ahora vamos a seguir leyendo para entender el tema mejor. Empecemos entonces. Tiempo atmosférico y clima son palabras relacionadas, pero no significan lo mismo. El tiempo atmosférico es el estado de la atmósfera en un momento y lugar específico y pueden variar de un momento a otro. La temperatura, la humedad, los vientos y la nubosidad son algunos de los elementos que modifican el tiempo atmosférico. Por ello, un día puede amanecer soleado y por la tarde estar lluvioso. A eso se refiere el tiempo atmosférico, ¿verdad? A los cambios que hay, pues, en el clima que normalmente se pueden notar. Ahora vamos con el clima. Por su parte, es el resultado de la información atmosférica de una región que se recolecta durante al menos 30 años. El clima de una región se determina por la relación de diversos elementos. ¿Cómo? Vaya, miren. El clima es, dice aquí, por ejemplo, cuando por muchos años las personas conocen por experiencia cómo es el clima de un lugar, pues de esa forma se define. Por ejemplo, si alguien dice cómo es el clima de San Miguel, rápido todo el mundo dice, ¿verdad? Es caliente, ahí hace bastante calor. O digamos de Morazán, de Perquín, no, ahí hace mucho frío. Entonces a eso se refiere el clima, a como normalmente está todo el tiempo, pues. En cambio, los cambios atmosféricos son un cambio que puede hacer repentinamente de una hora a otra. Vaya, vamos a seguir leyendo. Dice que los elementos que determinan un clima son la cantidad de rayos del sol que recibe, la altura a la que se encuentra, la cercanía o lejanía del mar, el tipo de relieve y el impacto del ser humano. Vaya, dependiendo de todo esto, es como es el clima de un lugar. Digamos, si una ciudad o un municipio está a una altura bastante grande, significa que ahí hace frío. Perquín, Corinto, San Fernando, todos esos son municipios de Morazán que están altísimos y por tal razón siempre hace frío. Y tenemos lo contrario, San Miguel, La Unión, son dos municipios que están abajo y que aparte están cerca del mar, por tal razón hace más calor. Incluso fíjense que en Zulután o en Unión suele hacer más calor que aquí en San Miguel. Vamos a seguir leyendo entonces. Clima de El Salvador. Por su ubicación, El Salvador goza de un clima tropical de sabana con una temperatura media de 18 centígrados. Si nos ponemos a pensar en cuál es la temperatura promedio de este país, es 18 centígrados. No está ni mal ni está excelente, ¿verdad? Pero como cada cuerpo, cada persona se acostumbra al clima en el que crece. Pongámonos a pensar esas personas que viven en Alaska o los que viven en Rusia. Esos son países que están bien cerca del polo, de los polos. Por tal razón, hace bastante frío y todo el tiempo casi nieva. Entonces, esa es una cuestión. Pues luego hay otros países que lo contrario, como en Australia o también en África,
que son extremadamente secos, que ni siquiera llueve casi, porque sus relieves son bastante resecos, ¿verdad? Y pues ellos se acostumbran, y igual nosotros ni estamos ni muy abajo ni muy arriba, tenemos una temperatura promedio que nos ayuda pues a cultivar y no nos causa tantos problemas a la hora de mantener animalitos también. Recuerden que en cada país tiene sus propios relieves y su propia naturaleza también, dependiendo de los recursos que se tienen. Así son los tipos de animales que ahí existen. Imagínense en Brasil. En Brasil hay bastante bosques y pantanos, y por esa razón es que hay unas culebras bien peligrosas, como la anaconda y todo eso. Ahí es donde existen, en Brasil, en el Amazonas. Y acá, pues aquí no tenemos ríos así pantanosos, por tal razón no existen esas grandes culebras acá, pero siempre hay, ¿verdad? Y así pongámonos a pensar que en cada país tiene sus propios animales según su tipo de naturaleza o su relieve o su clima. Vaya, sigamos leyendo. Dentro del país se distinguen 3 zonas térmicas según la altura en metros sobre el nivel del mar. Vaya, dijimos que si hacíamos un promedio de 18 centígrados, pero aquí dice que en El Salvador también se divide en 3 zonas térmicas. La primera es llamada cálida y dice que está entre 0 y 800 metros sobre el nivel del mar. Luego está la templada, que está entre 800 y 1200 metros sobre el nivel del mar. Y finalmente fría, que está de 1200 a 2700 metros sobre el nivel del mar. Por si tienen la duda, entre más arriba está, más frío hace. Entonces, si por ejemplo aquí en San Miguel es un clima cálido, entonces eso significa que está entre 0 y 800 metros sobre el nivel del mar. No está tan arriba. Y así pues va subiendo hasta llegar a la zona más alta. En El Salvador creo que la zona más alta está en Chalatenango. Y ahí pues es donde hace más frío. Vale. Ahora que ya entendimos bien esto, vamos a la actividad. Es esta página. Son 3 actividades las que van a hacer. La primera dice, completa el esquema. Está bien fácil, ¿verdad? Esto se relaciona con lo que estábamos hablando del clima y del cambio atmosférico, ¿verdad? La 2, ubica en el mapa la zona donde vives y luego responde. Se van a fijar dónde viven ustedes, lo van a marcar y se van a fijar qué tan alto está ese lugar. Miren, si está en verdecito, aquí a una orillita está. Si está en verdecito, dice que está de 0 a 200 metros sobre el nivel del mar. Y así miren, los que están en rojo son los que son más altos. Y los que están en verde son los que son más bajos. Vaya, luego de haber ubicado eso, van a responder estas 3 preguntas. ¿En qué zona térmica vives? Ahí van a decir, en cálida. Luego, ¿cuál es su temperatura promedio? Eso lo van a buscar aquí en esta tabla, están esos datos. Y por último, ¿cómo es su paisaje? Ahí van a decir, aquí llueve bastante, aquí es bastante reseco, aquí es un clima ni muy caluroso ni muy frío, se puede sembrar, bla, bla, bla. Ahí lo van a explicar. Y finalmente van a responder la pregunta 3. ¿Por qué no es correcto que los noticieros anuncien la información del clima y que expliquen si el día está soleado o nublado o con lluvias? Vaya, esto lo van a investigar, porque esto no estaba en el tema. Y ese es el objetivo, que ustedes investiguen en internet o en algún libro que por qué razón no es correcto eso. Lo más posible es porque a veces tiende a cambiar, ¿verdad? Y no siempre es exacto. Eso sería todo. Entonces necesito que esto me lo hagan en su libro. Y si no tienen libro, pues me lo van a hacer en el cuaderno. Esto sería todo. Lo pueden imprimir también. Nos vemos la próxima semana.
y que Dios los bendiga. Saludos.